Bien, seguimos hablando acerca de funciones y en esta oportunidad quería hablar acerca del comportamiento que podemos notar en algunas gráficas de ecuaciones. Digamos que tengo esta gráfica, por ejemplo, una conocida. Digamos que tengo esta gráfica que viene así de esta forma, baja hasta acá y vuelve y sube acá. Esta es la gráfica de una parábola que abre hacia arriba. Nosotros la conocemos, es la gráfica para y es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta gráfica exhibe un comportamiento interesante. Si tomamos como referencia este eje vertical que está acá de las y, ¿ok? Lo que está a la izquierda, esta curva que viene descendiendo acá hasta el 0 y vuelve esta curva que está acá, esta que viene descendiendo acá hasta el 0 y vuelve y se levanta acá de esta forma y sigue hacia arriba a la derecha, ¿ok? Esta curva que está acá. Lo que está a la izquierda es muy similar, muy parecido a lo que está a la derecha. Parece que tienen la misma medida, ¿ok? Esto es lo que se conoce como simetría. Simetría, ¿ok? Simetría. Es sencillamente que es la misma medida a la izquierda que lo que está a la derecha. En otras palabras, ambos lados, cada lado, este lado tiene la misma medida que este lado que está a la derecha. Aquí estamos tomando como referencia este eje vertical, ¿ok? Y nosotros podemos identificar de manera visual si una ecuación, si esta gráfica, cualquier gráfica, es quizás simétrica con relación a algún eje, sí o no. Es algo bien interesante. Pero otra forma como podemos identificarlo es si las gráficas tienen simetría, es si nosotros miramos a la ecuación de la función y determinamos dos cosas importantes. Determinamos primero que la función sea par o que la función sea impar. Digamos que tengo una función, la voy a llamar f, y esto va a ser una definición acá. Para que la función sea par, yo voy a necesitar, por ejemplo, que tengo esta función, la llamo f, y la voy a evaluar en el dominio, ¿verdad? En las x, dominio es este eje horizontal que está acá, la voy a evaluar acá. Bueno, si la evalúo, entonces a mi derecha voy a tener la función evaluada, ¿verdad? Sencillamente f de x, ¿ok? F de x. Y esto va a ser para todas las x, en el dominio de la función, que la estamos llamando f en este caso, ¿ok? Pero algo interesante yo quería también examinar acá. ¿Qué ocurre si yo reemplazo las x con una menos x? Digamos que en vez de tener x acá a la derecha del dominio, yo quisiera las x a la izquierda del dominio. Esta menos x que está acá. ¿Qué ocurre acá en este caso? Y digamos que después que haga eso, mi resultado aún es el mismo, como quiera es f de x. O sea que a la derecha no voy a tener ningún cambio. Esto es lo que significa que una función sea par. No es más que después que nosotros reemplacemos la x por una menos x, el lado derecho de la ecuación no cambia. Aún hayamos reemplazado esta x con menos x, el lado derecho de la ecuación no va a cambiar. Esto es lo que significa ser una función par, ¿ok? Para una función impar, vamos a hacer algo similar. Digamos que tengo esta función, la voy a llamar f también, y la quiero evaluar en el dominio en la f de x, en la x. Esto va a ser igual también a f de x, ¿cierto? Cuando la evalúe. Y esto voy a poner esto también acá, que no se nos olvide. Esto es para todas las x en el dominio de la función, que también la estoy llamando f en este caso, ¿ok? Bien, ¿y qué ocurriría si yo quisiera reemplazar esta x en el dominio con una menos x? ¿Qué ocurriría acá? Bueno, acá si reemplazo esta x con una menos x y digamos que tengo como resultado a la derecha este menos f de x, ¿qué significa esto? Bueno, sencillamente me está diciendo que cuando reemplazo la x con una menos x, a la derecha, si te fijas, este signo negativo está antes de esta f. Quiere decir que toda la función,
toda la función debe cambiar sus signos. ¿Ok? En otras palabras, cada término, y esto es importante, lo voy a poner acá a la derecha, cada término a la derecha va a cambiar su signo. Cada término cambia de signo. Cambia de signo. Vamos a ver estas definiciones con algunos ejemplos que quizás sea un poco más claro. Digamos que tengo este primer ejemplo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir ejemplo número 1. Digamos que tengo esta función. Lo voy a llamar f de x también. Esta función f de x. Y voy a decir que tengo, ¿qué? Vamos a decir una x al cubo. X al cubo menos 5x, por ejemplo. ¿Okay? Y se me preguntara si la función es par o impar. ¿Okay? Otra cosa importante también antes de continuar con el ejercicio. Hay funciones que son pares, también hay impares, pero hay funciones que no son ni pares ni impares. ¿Okay? Algo bien interesante. Vamos a hacer esta. Bueno, lo que yo dije en la definición es que para descubrir si la función era par o impar, yo necesito reemplazar mis x con una menos x. Necesito hacer esto. Digamos que tengo la función, pero ahora la voy a evaluar en menos x. Acá, ahora va a ser f de menos x, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser esto igual? Bueno, si reemplacé esta x acá en el dominio, todas las x a la derecha voy a tener que reemplazarlas también con este menos x. Entonces acá tengo un x al cubo. Entonces acá a la derecha me va a quedar menos x al cubo, ¿cierto? Y continúo de esta forma y digo menos 5. Bueno, acá tengo otra x, también va a ser un menos x. Recuerda, estoy reemplazando todas las x con un menos x. ¿Ok? Voy a continuar de esta forma y digo igual. Este menos x al cubo, puedo utilizar algo de reglas de exponentes acá y puedo decir que este menos x al cubo es lo mismo que decir menos x multiplicado por sí mismo 3 veces, ¿cierto? Es lo mismo que decir esto, ¿ok? Eso sería lo mismo, ¿verdad? Entonces acá voy a tener menos este 5 menos x, 5 por menos x. Entonces continuando de esta forma voy a decir, acá voy a multiplicar este menos x con esta x y me va a quedar x al cuadrado, ¿cierto? Y después esta x al cuadrado por menos x, ¿ok? Entonces aquí me va a quedar un menos x al cubo. Entonces acá voy a tener menos x al cubo. Y acá, ¿qué me va a quedar? Tengo un coeficiente negativo, este menos 5 por menos x, ¿ok? Menos 5 por menos x. Entonces acá voy a tener de esta forma, me va a quedar, dije un menos 5 por este menos x, me va a quedar, ponerlo acá, que me pueda caber de este lado. Si me va a quedar menos 5 por menos x va a ser más 5x. A ver si me voy a poner de esta forma, bien. Este sería mi resultado después que yo simplifico toda esta ecuación acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, para que la función sea par, yo voy a necesitar que aún después de reemplazar mis x con menos x, mi función original, mi ecuación original, permanezca de la misma forma. Si te fijas, yo empecé con un x al cubo menos 5x, pero tengo como resultado un menos x al cubo más 5x, ¿ok? Más 5x. Entonces, esta no es la misma. Eso quiere decir que la función no es par. Ahora vamos a revisar si es impar. Bueno, para que sea impar, voy a necesitar reemplazar las x con menos x, que lo hice acá. Reemplacé las x con menos x. Y como resultado, voy a necesitar que toda la función cambie de signos y que sea en cada uno de los términos de la función. ¿Ok? Si te fijas, yo empecé con un x al cubo menos 5x, pero obtuve como resultado un menos x al cubo más 5x. Es la función original, pero con los signos cambiados en sus términos. En otras palabras, esta función que está acá, vamos a decir f, la función que la llamé f, ¿cierto? Es impar. ¿Ok? F es impar. Bien. Vamos a hacer otro más. Son interesantes. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. Vamos a hacer el número 2. Vamos a poner una raya acá. Vamos a hacerlo acá. De este lado. Así que tengo el ejercicio número 2. Este ejemplo, número 2.
Vamos a hacer uno interesante. Vamos a ver. Digamos que tengo... ¿Cuál podemos hacer? Vamos a decir que tengo... Vamos a llamarla f de x también, ya que estamos llamando a las funciones f de x. Vamos a decir que tengo en esta oportunidad una x a la cuarta potencia, por ejemplo. Y acá voy a decir menos 3x al cuadrado. Bueno, ¿qué voy a necesitar acá? Bueno, voy a necesitar reemplazar mis x con un menos x. Entonces voy a decir la función evaluada en vez de x en menos x. Entonces voy a reemplazar mis x con menos x. Entonces acá voy a tener menos x a la cuarta potencia menos 3 por, necesito reemplazar este x al cuadrado por un menos x también, menos x al cuadrado, de esa forma. Bien, entonces ahora vamos a tratar de simplificar acá. Voy a utilizar nuevamente reglas de exponentes para este menos x a la cuarta potencia. Es lo mismo que decir menos x multiplicado por sí mismo 4 veces. Multiplicado por sí mismo 4 veces. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y acá tengo menos 3 por menos x al cuadrado. Bien. Vamos a continuar de esta forma. Acá tengo igual. Bueno, si multiplico este menos x con este x, voy a tener un x al cuadrado positivo, ¿cierto? Si multiplico este x al cuadrado por este menos x, aquí voy a tener un menos x al cubo, menos x al cubo, y este es un cubo acá, un 3, menos x al cubo, y este menos x al cubo por este menos x, ser sencillamente x positivo a la cuarta potencia, ¿cierto? Menos x por x es, menos x por menos x es x al cuadrado por menos x es menos x al cubo, y menos x al cubo por menos x es x a la cuarta potencia, este x a la cuarta potencia. Entonces acá, ¿qué me va a quedar a la derecha? Entonces acá a la derecha voy a tener que, bueno, yo tengo este menos 3. Y este menos x al cuadrado puedo representarlo de esta forma. Puedo decir menos x por menos x, ¿cierto? Es lo mismo que está acá. Continúo de esta forma y digo, aquí tengo un x al cubo. A la cuarta potencia. Sigo diciendo al cubo. Es a la cuarta potencia. Entonces acá, ¿qué voy a tener? Acá voy a tener, si te fijas, si multiplico este coeficiente por los dos que están acá a la derecha, sencillamente me va a quedar 3, este menos 3 por x, ¿ok? Este va a ser igual a 3x positivo, ¿cierto? Y por x negativo va a ser igual a menos 3x al cuadrado, ¿cierto? Menos 3 por menos x es 3x, y 3x por menos x es menos 3x al cuadrado. Entonces, este sería el resultado de mi simplificación, ¿ok? Y ahora vamos a ver, basado en nuestra definición, si esta función es par o impar. Bueno, acá empecé con un x a la cuarta potencia menos 3x al cuadrado. Y mi resultado fue el mismo, aún después de reemplazar las x con menos x. Obtuve como resultado este x a la cuarta potencia menos 3x al cuadrado. Entonces acá la función f es par. Es par porque si te fijas, aún después que reemplacé, como está en esta parte de acá, aún después que reemplacé con menos x, me quedó como resultado la función original, que es esta función que está acá. Bien, vamos a ver si podemos, vamos a hacer otra más, vamos a hacer otra interesante. Vamos a hacer, ¿dónde la puedo borrar? Bueno, déjame borrar esta parte, ojalá que la hayas escrito ya. Vamos a borrar esta parte. Vamos a hacer uno más antes de terminar el video ya, para terminarlo. Este sería el número 3, el ejemplo número 3. Vamos a llamar esta también f de x. Vamos a llamarla f de x. Y digamos que tengo esta función. Vamos a hacer esta interesante. Digamos que tengo x al cuadrado, por ejemplo, más 3x más 3. Por ejemplo, vamos a decir que tengo esta función acá. Bueno, para saber si es par o impar o ningunas, detén el video e inténtalo.
Bien, si ya lo intentaste, vamos a hacerlo de esta forma. Lo primero que voy a hacer es reemplazar, como dice mi definición, las x con menos x. Acá va a tener un menos x. Entonces acá me va a quedar igual. Bueno, acá tengo que reemplazar este x al cuadrado con un menos x al cuadrado, ¿cierto? Reemplacé esta x con un menos x. Acá me va a quedar más 3. Esta x la voy a reemplazar con una menos x también, ¿ok? Y acá me queda más 3. Entonces continúo de esta forma. Acá me va a quedar sencillamente menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Acá me va a quedar 3 por menos x va a ser igual a menos 3x. Menos 3x. 3x. Bueno, hay un error acá. Déjame ver. Creo que vamos a volver atrás. Creo que este menos x al cuadrado debió ser igual. Vamos a ver. Voy a reemplazar esta x con este menos x al cuadrado. Sería todo esto va a ser incluyendo el signo, ¿cierto? Todo esto al cuadrado. Más, acá tengo 3 por menos x más 3. Ahora sí hace más sentido. Ok. Acá voy a tener igual, bueno, este menos x al cuadrado va a ser sencillamente menos x por sí mismo multiplicado 2 veces, ¿cierto? Es lo que significa hacer. Voy a hacerlo de esta forma para que quede claro. Voy a hacerlo de esta forma. Vamos a ver cómo pudiera hacerlo. Vamos a quitarle este exponente de acá. Quitar este exponente. Vamos a ponerlo fuera del paréntesis. Para que se vea un poquito más claro. Fuera del paréntesis. Ok, vamos a ver. Tengo esta x que está acá. Esta es una x, ok. Y esto está elevado a la segunda potencia. Creo que tiene más sentido así. Entonces acá voy a tener más. Tengo este 3 por menos x más 3. ¿Ok? Continúo de esta forma. Entonces acá voy a tener este menos x por menos x va a ser sencillamente igual a x al cuadrado, ¿cierto? Acá voy a tener este más 3 por menos x. Y voy a tener entonces menos 3x multiplicando este 3 por este menos x. Y acá me va a quedar más 3. Más 3. ¿Okay? Entonces esto va a ser sencillamente igual a esto que está acá. Esta va a ser nuestra simplificación. ¿Ok? ¿Y qué nos dice nuestra simplificación? Bueno, para que sea par voy a necesitar que como resultado la ecuación original, a la derecha de la ecuación debe ser lo mismo, mi expresión original. Entonces acá tengo x al cuadrado menos 3x más 3, pero acá tengo x al cuadrado más 3x más 3. Entonces no es par. Y para que sea impar voy a necesitar que todo lo que está a la derecha cambie de signo. Y cuando digo todo es cada término necesita cambiar de signo. Entonces acá este x al cuadrado, debajo tengo un x al cuadrado, ese no cambió bien. Acá tengo este más 3x, pero acá tengo un menos 3x al cuadrado. Y después tengo el más 3 y el más 3. Solo uno de ellos cambió de signo. Entonces tampoco es impar. Entonces lo que yo digo en este caso es que f no es par ni impar. Tampoco es impar. Más adelante haremos algunos ejercicios con gráficas.